la palabra de Dios, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Sean tan amables de tomar su lugar. El tema, hermano, que nos ocupa en esta noche se titula Amar a Dios. Gracias a Dios que nos permite esa preciosa bendición, hermano. Y digo que esa preciosa bendición porque es un tema enfocado a la iglesia del Señor, enfocado a los hijos de Dios, hermano. Hoy, en la actualidad, como en tiempo atrás, hermano, se conoce, ¿verdad? Hay personas, hermano, que no pueden o no comprenden lo que es amar a Dios. En esta cita bíblica, hermano, que nos antecede, lleva por título el Gran Mandamiento, y uno de los fariseos dice así, lo voy a leer literalmente: y entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo. El fariseo, así como nos lo marca las Sagradas Escrituras, hermano, pues aunque obtiene la respuesta de Dios al preguntarle cuál es el grande mandamiento, y pienso que él ya sabía de hecho la respuesta, ¿verdad? Podríamos concluirlo, podríamos pensar que él ya sabía, puesto que las Sagradas Escrituras dicen para tentarle. De hecho, ya yo sé que lo que me vas a preguntar a mí, yo sé lo que vas a contestar, diría entre sí mismo el fariseo. Muchas personas pueden entender, hermanos, si llegan aquí y leen, ¿verdad?, que el primer mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, tu vida, tu alma y tu mente. Yo cuando llegué a este lugar fue lo que hice, leer esos letreros, ¿verdad?, grandes, y lo entendí en mi capacidad de entender, como todo ser humano lo entiende, ¿verdad?, los que tenemos, pues por la misericordia de Dios, esa bendición. Entendemos, tenemos la idea de qué es amar, tenemos la noción de que debemos amar a Dios. Podemos preguntarnos por qué Dios es bueno, por qué Dios nos creó, por qué Dios existe, por qué Dios murió en la cruz del Calvario, por qué Dios dio su vida por nosotros. Podríamos entender que por eso tenemos que amar a Dios. Mas sin en cambio, el fariseo pues le pregunta, pero muy lejos está de obedecerle al Señor Jesucristo. En un juicio, una defensa interroga, ¿verdad?, a su contrario lo contrainterroga, pero para hacerlo ver mal. Pero lejos está en estar de acuerdo con ese testigo. En ese caso, el fariseo le pregunta, pero nunca para amar a Dios en el sentido como el Señor Jesucristo lo hizo. Le pregunta, pero nunca para obedecer al Señor, puesto que la palabra dice para tentarle. Está lejos del fariseo hacer esto. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué podemos pensar que está lejos del fariseo amar a Dios como el Señor Jesucristo nos enseñó? Porque no había tenido él esa bendición que usted y yo hemos tenido, de tomar una decisión verdadera, una decisión sincera, y de venir a las plantas del Señor Jesucristo y pedirle a Dios perdón. Eso no lo había hecho el fariseo, y si no lo hace, puede entender que es amar a Dios, pero comprenderlo jamás. Comprendí en la reunión de varones allí en San Pedro Atzompa, ¿verdad?, que el predicador decía, el hermano que decía el tema, una cosa es entender la palabra de Dios, otra cosa es comprenderla. A lo mejor el fariseo tendría mucho conocimiento en las Sagradas Escrituras, pero no la podía comprender. Para comprenderla hay que tener el perdón de Dios y hay que tener un arrepentimiento. El hecho de que el Señor Jesucristo le contestara: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente,
pregunta el mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Aquello que te obliga, aquello que es coercible, aquello que debe de ser. ¿Quién va a cumplir los mandamientos de Dios? Los hijos de Dios. ¿Quién va a obedecer al Señor Jesucristo? Aquel que se denomina ser hijo de Dios, cristiano, hermano. Y gracias a Dios que estamos para obedecer al Señor. Entonces aquí el Señor Jesucristo, ¿verdad?, da ese mandamiento. Pero solamente, hermano, puede incluso aquí llenarse el templo. Y cuando escuche la palabra de Dios, el Hijo de Dios, inmediatamente va a adoptar esa palabra, amar a Dios. Es mi deseo, mi anhelo y mi deber amar a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó, porque siento la presencia de Dios, porque siento la comunión con Dios. Esa bendición, esa presencia, a mí me obligan a estar bien con Dios. Me obligan a tener comunión con Dios. Me obligan a cumplir los mandamientos de Dios. El Hijo de Dios siente el deber. Pero si yo le digo a una persona y le predico, tienes que amar a Dios, Él le va a dar preferencia a otras cosas. ¿Por qué, hermano? Porque no ha experimentado el perdón de Dios. Cuando nosotros experimentamos el perdón de Dios, nuestra preferencia es Dios. Quizás habrá cosas que nos detengan en el momento, pero tenemos presente que tengo que estar en la casa de Dios. Tenemos presente que debo de amar a Dios. Y un presente constante donde quiera que esté, que mi obligación, mi deseo y mi deber es amar a Dios porque soy hijo de Dios. Ya no hay necesidad ni siquiera que nos digan que tenemos que amar a Dios porque lo sentimos, porque lo vivimos, cosa que no sentía el fariseo. Y por eso no estaba en la disposición de obedecer al Señor Jesucristo. Por eso dice las Sagradas Escrituras que preguntó solamente para tentarle. Pero nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios para obedecerle a Dios, para amar a Dios. Lo que Dios espera de nosotros, una vida nueva. Segunda a los Corintios 5:17. Segunda a los Corintios 5:17, dice así la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay una señal cuando amamos al Señor. Cuando nosotros, como hijos de padres, ¿verdad?, los que tienen a sus papás, los que tenemos a nuestros papás todavía, gloria a Dios por ello, cuando queremos demostrarles que los amamos, el día de la papá, el día de la mamá, damos una señal. ¿Cuál es esa señal? Un abrazo. ¿Cuál es esa señal? Un regalo. Ahora no va a lavar los trastes los jóvenes si no tienen dinero. Ahora yo lavo, ahora yo barro. Debería de ser diario, ¿verdad? Pero vamos a poner ese ejemplo. Ahora yo hago el quehacer, no te preocupes. Ahora yo voy a participar más en la comida. Yo atiendo a mi papá, no te preocupes. O yo atiendo a mi mamá. O el varón hace la comida a la mamá. Hay una señal, hermano, de una vida nueva en Dios. La señal es que cuando vengo a la casa de Dios, vengo dispuesto a adorar al Señor. Cuando yo tuve ya ese encuentro personal con el Señor, ya no me deleito en lo que me deleitaba. Decir palabras que no agradan al Señor, juntarme con amistades que no agradan al Señor, realizar un comportamiento que no es calificado por Dios bien. Al contrario, ahora ya leo la Biblia, ahora me preocupo por estar en la casa de Dios, porque quiero tener ese romance con Dios, aquel primer amor que se dice, cuando Dios nos cautiva, que debe de ser permanente, por una razón obvia. El Hijo de Dios debe de tener una pasión, un amor por Dios permanente. ¿Cuál es la razón obvia?
señales, ¿verdad?, de que amamos a Dios también deben de ser permanentes. Más allá, hablábamos de un deber, más allá de una obligación, es permanente mostrarle a Dios, demostrarle a Dios que lo amo. ¿Cómo? Disponiéndome a servir. Llegando, me toca el órgano, pues llego a tocar el órgano. Luego, para que me vean, no, lo hago para Dios. Capacitándome. Le pido al Señor, Señor, yo soy un ignorante ante ti, enséñame a predicar tu palabra. ¿Por qué? ¿Por qué hago al Señor? Porque quiero hacer las cosas bien delante de Él. Por eso lo hago. Hay una señal de una vida nueva en Dios. Y la señal emana de ese amor que tenemos para con el Señor. Una vida sincera. Filipenses 1:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. No, me equivoqué, discúlpenme. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Bueno, la única manera, hermanos, de poder buscar a Dios es sinceramente. Cuando una vez yo pasé de este lugar, ¿verdad? Mi amigo, el que me trajo a este lugar, pasé con él aquí y me dijo que él aquí se congregaba hace ya muchos años. Entonces, yo decía, ¿yo qué voy a ir a hacer ahí? Así dije, entre mí, o sea, no sé, no me acuerdo si lo dije de viva voz, pero pues no tendría caso. Si no tengo la decisión de buscar a Dios, si no tengo la decisión de amar a Dios, no tendría caso estar en este lugar. Y le doy gracias a Dios, porque doy por entendido, hermanos, que los que estamos aquí, ¿verdad?, es porque sinceramente amamos a Dios. Dice un coro, venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Y es que no tendría sentido acercarnos a Dios si no va por delante la sinceridad. No tendría caso, ¿verdad? Cuando llegamos a la presencia de Dios, hermano, pues Dios ve nuestro cuerpo, ve nuestra mente, que ya lo conoce, pero lo que le interesa más en forma figurada a Dios es ver nuestro corazón, ver nuestra sinceridad. ¿Cómo nos estamos acercando al Señor? ¿Cómo estamos dispuestos a amarle a Dios? En un canto le puedo demostrar yo a Dios amarle aquí en la casa de Dios, a través de la oración, rindiéndome al Señor con todo mi corazón, y allá afuera temiéndole a Dios, sabiendo, ¿verdad?, que lo que dije aquí en la casa de Dios, Señor, te amo, Señor, te bendigo, Señor, quiero servirte, Señor, perdóname, no me quiero equivocar, quiero ser agradable a mis padres, quiero agradarle a mi esposo, quiero agradarle a mi esposa, Señor Jesucristo, ayúdame. En ese momento me voy a acordar allá afuera, voy a andar en ese temor, Señor, aquí pues nadie te busca en ese fervor, en ese amor, porque no han tenido ese romance con Dios, pero usted sí, y debe andar en ese temor de Dios. ¿Qué es el temor del Señor? La sabiduría, ¿verdad? Apartarse del mal. Eso es. Una vida sincera es resistir, aunque el diablo apele a mis sentidos, y ya el Señor Jesucristo le ganó en la sentencia, y el fiscal, ¿verdad?, apela a los sentidos. Quien nos conoce, ¿verdad?, aquel lado débil ataca, pero yo ando en el temor de Dios y digo no, porque eso no agrada al Señor. De ahí exactamente me sacó Dios, y para volver a ser así, es mejor tomo una decisión de una vez. Pero de ahí me sacaste, Señor, pongo resistencia, ayúdame. Débil soy, me gustaba mucho la música, y es lo que más escucho cuando voy al trabajo, cuando regreso del trabajo. Ayúdame. Eso es andar en el temor de Dios. Pedirle a Dios su auxilio, pedirle a Dios que me ayude para demostrarle que nada más lo amo a Él, solo a Él. De otra manera, se tendría como coquetear
odiarle al mundo, serle infiel al maestro, serle infiel a la esposa, serle infiel al esposo, darle una miradita al mundo, darle una simpatía, una sonrisa, ¿verdad?, a lo que se hace allá afuera, en la vía pública. Pero ese es mi temor. Cuidado. A veces nos pasa, ¿verdad?, que escuchamos eso, algo que no agrada al Señor, nos llegamos a ver, momento, yo ya no soy así. Reaccionamos y decimos, debo de andar en el temor de Dios, porque es una lucha constante. El amor de Dios se dice, yo amo al Señor, pero también, hermano, se debe de practicar, se le debe de demostrar a Dios. Es bueno decirlo, mejor es demostrarlo. No es fácil. Ayuda tenemos del Señor Jesucristo. Él ya hizo todo por nosotros. Una vida responsable. San Mateo 12:37. Dice así la palabra de Dios: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hace un momento decía, ¿verdad?, que en la calle, hermano, pues vemos a las personas que a lo mejor algunos vienen de cuna cristiana, hermanos, pues gracias a Dios por ello, pero no significa que no van a andar en el temor de Dios, no significa que están exentos de responsabilidad. A lo mejor tienen herramientas, porque el papá, la mamá les puede platicar experiencias y eso les puede ayudar. Yo le puedo transmitir eso, usted le puede transmitir eso a sus nietos, sobrinos, pero cuando uno pues no tiene esa familiaridad con, ¿verdad?, personas que aman al Señor, es mucho más difícil. Esa dificultad se ve con las personas de afuera. Ellos ya el pecado es una forma de vida, ya es natural, es normal. Y en ese momento, hermano, pues debo de recordar de que yo andaba en ese camino. Cuando va alguien fumando, hermano, debo de recordar de dónde me sacó el Señor. Cuando yo veo a alguien gritando, hermano, o siendo un hijo desobediente, ¿verdad?, o una esposa que no cumple con sus responsabilidades en el hogar, hermano, ¿verdad?, no debemos de decir, pues pito mi línea, tú allá y yo acá. O de decir, o ser un dedo, ¿verdad? No. Debo de recordar que yo estaba exactamente en esa condición. Estaba exactamente en esa condición. Era comunicativo. Decía cosas que no debería de decir. Le mentía a mis padres. ¿Cuál es mi responsabilidad ahí, hermano? Pues en ese sentir, y en la medida que nos los permitan las personas, amarles y no convertirlas, no salvarlas, no es nuestra función, pero sí predicarles. Me preguntaba una persona, ¿verdad?, como estaba con los varones el martes, le decía, ¿y tú por qué dejaste de bailar? Ya predicándole el evangelio, me decía, ¿tú por qué dejaste de bailar? ¿Por qué dejaste de tomar? ¿Por qué dejaste de decir groserías? ¿Porque ya no te gustó? Le dije, no, eso me agradaba. Incluso cuando me dijeron que la música tenía mensajes subliminales, para mí fue prácticamente un choque, ya no es posible. Porque yo amaba mucho la música. Entonces, ¿por qué lo hice? Por amar al Señor. Ahora, cuando yo veo a las personas en esa condición, pues yo debo de amarles, y a veces debo de reconocerlo, me encuentro fallo. Como diciendo, es su vida. Y no es así. En la medida de lo posible, debo de ponerme en el lugar de esa persona y recordar que así como me amó el Señor Jesucristo dando su vida por mí, así como volteó su mirada el Señor viéndome a mí cuando yo lo necesitaba y el Señor me escuchó, porque bueno es Dios, porque cuando lo necesité, el Señor me escuchó.
Así también, en ese sentido, amar nosotros a esas personas como Dios nos amó en un principio y permanentemente. Quizás sabemos algunos hermanos que en el camino del Señor llegamos a tropezar, llegamos a fallar, y lejos está de recibir un apoyo, ¿verdad? Un apoyo de consuelo, de palabra, de oración. Pues no es eso lo que recibimos, son experiencias que vives y dices, eso me pasa por no tomar la responsabilidad de vida en los caminos del Señor. Debemos, hermanos, amar a aquellos por quienes dio su vida el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué, hermanos? Porque somos hijos de Dios. Dios nos infunde ese amor. Él es. No vamos a amar porque yo lo digo, no, sino porque en realidad, si algo nos tiene aquí, lo digo de manera personal, si algo me incita a venir a la casa de Dios, si algo me motiva, si algo me empuja a estar en la casa del Señor, es porque Dios infunde amor en mí. Y cuando Dios me infunde ese amor, es algo que lo vivo cada vez que vengo a la casa de Dios, cambia mi forma de ver las cosas. En el hogar, en el trabajo, en todo lugar. Dios infunde en su pueblo y en sus hijos amor, para que así como yo escucho el mensaje, lo pueda transmitir. A veces es bien recibido y a veces es un total rechazo. Pero gracias a Dios que nos infunde de ese amor, para tener esa responsabilidad y cumplir con esa responsabilidad de transmitir a otros el amor que Dios deposita en mí. No podemos invadir la voluntad de las personas. Eso ni Dios lo puede hacer. Dios es un caballero, hermanos, y respeta las voluntades. Pero sí podemos, ¿verdad?, predicar la palabra, no salvar, pero predicar y seguir predicando la palabra del Señor. Y alguna vez lo dije, nos crean o no nos crean. En nuestro hogar, seamos buenos hijos. Colosenses 3:20. Amén, gloria a Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hay una parábola, ¿verdad?, de un hijo, el hijo pródigo. En relación a lo que decía, hermanos, pues es una grande bendición. Dios ciertamente bendice la obediencia, hermano. La obediencia, y no hay mayor bendición que los brazos del Señor Jesucristo. No hay mayor bendición, hermano, que el reino de los cielos. No hay mayor bendición que nosotros podamos palpar en la tierra, en esta vida y en la venidera. Un ejemplo a mí, reflexionando, ¿verdad?, el hijo pródigo, analizando ese pasaje, esa escritura. Un hijo prácticamente que no tenía el amor de Dios, que actuaba como cualquier hijo, ¿verdad?, que está en rebeldía y desobediencia, toma decisiones inapropiadas, toma decisiones incorrectas, se ve, hermano, ante un mundo cruel, ante un mundo prácticamente material insensible. ¿Y cuál grande es el amor del Señor? Que aún, hermano, Dios, ¿verdad?, es el Dios de las eternas misericordias, que aún fallándole a Dios, aún fallándole a nuestros padres, ¿verdad?, cuando tomamos la decisión de regresar el mensaje de Dios, es que Dios sigue siendo amor. Y hace fiesta. A veces, hermano, ¿verdad?, cuando ya vamos actuando, pues de una manera, ¿verdad?, que ya a Dios no le agrada, tenemos la oportunidad, según las Sagradas Escrituras, en base a
a esta parábola, tenemos la oportunidad de volver en sí. Tenemos la oportunidad de reaccionar y de decir, me estoy equivocando. Si yo supe que debo de tener una vida nueva, una vida sincera, una vida responsable, y posteriormente se me olvida o lo tomo a la ligera, Dios sigue mostrando su amor para sus hijos. Te equivocaste, cometiste el error, Dios no te lo va a anunciar, porque Él ya lo sabe, ya lo conoce. Pero nuestro Dios, si le pedimos perdón a aquel que dijo, ¿cuántas veces he de perdonar? Y respondió, hasta 70 veces 7. Es el mismo Dios que nos ejemplifica a través de esta parábola, que cuando estamos fallos ante Dios y tomamos la decisión de encontrarnos otra vez con Dios, de reaccionar, de volver en sí y regresar, Dios nos espera con los brazos abiertos. Dios hace fiesta. Simbólicamente se contenta, hermano, porque hemos analizado que no hay nada mejor en esta tierra que el amor de Dios. Gloria a Dios. Un buen hermano, Juan 13:34. Dice así la palabra de Dios: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Tenemos que alcanzar, hermano, el amor. Yo sé que es difícil. Yo la verdad, cuando leía la cita, yo decía imposible. Pero Dios no nos va a dejar algo imposible. A veces el mundo te hiere mucho, y a veces por intención, como leíamos con el fariseo. Hay personas que ya saben que eres cristiano, que ya saben que estudiaste para ser pastor. Y qué bueno, permítame decirlo, qué bueno sería decir que los incrédulos intencionalmente te provocan. ¿Para qué? Para que tú cedas y te digan, no, que tu Dios es Jesucristo. Qué bueno sería decir eso. Apelando a las palabras del siervo de Dios, eso se da a veces entre nosotros. Qué triste, hermano. Perdón. Pero Dios nos dice que tenemos que amarnos como Él amó. Por eso es un nuevo mandamiento. Anteriormente el mandamiento a través de las tablas de Moisés, ¿cuál era el primer mandamiento, hermanos? Pues ese, Éxodo 20, amar a Dios con todo el corazón, con toda tu vida, tu ser, tu alma y tu mente. Ese es el primer mandamiento. Pero en el entendido, pues voy a amar a Dios conforme mi capacidad me permita comprender, amarlo. Ahora no, hermanos. Bueno, lo que dije anteriormente, que se entre nosotros, digo que usted a mí, es algo que dije en la predicación, pero no digo que usted a mí, hermano. No. Yo sé que usted es hijo de Dios, por eso está aquí, y aquí se siente la presencia de Dios. El Señor Jesucristo entonces nos da ese nuevo mandamiento de amar a Dios, ejemplificándose Él mismo a sus hermanos. Recuerdo que el Señor Jesucristo dice: ¿quién es mi hermano, mi madre, mi padre, sino los que hacen la voluntad de Dios? Si nuestro Padre es Dios, tenemos que amarnos, porque es una ordenanza de parte del Señor. Tenemos que sentir ese deber ser
Y tenemos que luchar en esos aspectos carnales, porque el Señor Jesucristo está con nosotros y en nosotros para la gloria del Señor. Que en la escuela o en su trabajo demos un buen testimonio. Primera de Juan 5, 10, 11. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Pues el Señor Jesucristo, ¿verdad?, demanda que nosotros testifiquemos a otras personas que amamos a Dios. En esos 2 jueves que no he venido, he tenido un curso diferente por parte de mi trabajo. Entonces es hasta las 5 de la tarde. Allí estaba el oficio. Me imposibilitaba llegar a la hora adecuada a la casa del Señor, como pasó en este jueves que me hicieron un examen definitivo del curso. Pero pues el Señor nos da esa oportunidad de decir que amamos al Señor. Yo decía, ¿verdad?, en mi introducción al curso, pues te piden que te presentes quién eres, y después te cuestionan y contestas. Y yo me proclamé ser cristiano, y cristiano es amar a Dios. Y recordaba cuando leí esa cita bíblica, y entrando al examen decisivo, ¿verdad?, ya del curso en general de un mes, pues una compañera, pues queriendo, no me golpeaba, y me golpeaba, y me volvía a golpear, y me volvía a golpear. Sin justificación, pero yo no volteaba a verla. Pero yo decía, ¿pero por qué? Y me preguntaba, ¿pero por qué no le dije nada o algo así al respecto? Me empujaba, intencionalmente. Pero después, reflexionando en esa cita bíblica, le dije, gracias Dios, porque yo te he pedido que gobiernes mi mente, gobiernes mis palabras, gobiernes mis sentidos, porque lo mejor fue haber sido prudente. Porque yo en el principio del curso dije que era cristiano. Cualquier reclamo o cualquier situación, si ya hubiera reflexionado, eres cristiano. A veces intencionalmente, hermano, te miden. Yo pensé que cuando llegaba a la casa del Señor, las cosas que te pasaban, bueno, pues eran cuestiones naturales, nacientes del enemigo, del diablo, del mundo, de la carne, pero no. Hay cosas que ya son intencionales, como lo dice la palabra del Señor. Entonces, debemos de tener un buen testimonio. En la escuela, si soy estudiante, en el trabajo, los varones, en el hogar, las amas de casa. Yo decía, ¿verdad?, en mi hogar, pues, se apela mucho a mis sentidos. Soy prudente, pero fallé el sábado antepasado, pero no en el sentido de una respuesta de grosería, no, hermano, sino fallé en el sentido de levantar la voz y decirle a un familiar que se tenía que arrepentir, si no se iba a ir al infierno. En ese sentido fallé. No me sentí mal, pero no estoy acostumbrado a gritar o levantar la voz en la casa. No estoy acostumbrado. Pero sí estoy acostumbrado a decirle a Dios que lo amo, a cantarle a Dios en el hogar, a alabar a Dios en el hogar, así de viva voz como usted me oye. Sí estoy acostumbrado a eso, pero no a levantar la voz para entrar en una discusión, aunque sin groserías, aunque sin agresiones, pero tampoco debemos de hacer eso. No lo debemos de hacer. Dios demanda de nosotros un buen testimonio. Hablemos a otros de Cristo. Romanos 10,
Que si Si confesares confesares con tu amén, boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. amén, gloria a Dios. Entonces nuestra responsabilidad, hermano, y nuestro buen testimonio también se enfoca, hermano, que tenemos que hablar a otros de Cristo. No podremos hablar del amor de Cristo porque al final lo que hablamos es del amor de Dios. Si yo le hablo a una persona de Dios, estoy hablando del amor de Dios. Debo de sentir permanentemente ese amor. Y es algo que las Sagradas Escrituras nos invita a experimentarlo y que lo experimentamos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Le decimos a Dios que lo amamos. Hablar de la salvación es hablar del amor de Dios. Y creer, hermano, para justificación, Dios a través de su infinito amor en la cruz del Calvario ya nos justificó para la gloria de su nombre. Ahora tenemos nosotros que pronunciarlo, tenemos que hablarlo. Es fácil cuando amamos a Dios, no es tan difícil, hermano. No lo es. El problema es cuando no cumplimos con lo anteriormente previsto. Ante nuestros amigos, nuestras pláticas deben de ser sanas. 1 Timoteo 4:12. De igual manera, si alguien lo tiene, le puede dar lectura. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es un texto que anteriormente teníamos grabados como intermedios, ¿verdad? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza, hermano. La palabra del Señor, ¿verdad? Dice, sus pláticas deben de ser sanas. El ejemplo, pero no tan solamente hace un momento decía que tenemos que externar el amor a los de afuera, pero las Sagradas Escrituras también me están diciendo, pero también adentro. Tenemos que dar ejemplo, sí, jóvenes, ¿verdad? Va dirigida la carta a Timoteo por parte del apóstol Pablo al joven Timoteo, pero en realidad es la palabra de Dios para su iglesia. Tenemos que ser ejemplo de los de adentro. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cómo demuestro a Dios que lo amo? Decía al principio, sirviéndole, tratando de esforzarme por obedecer su palabra, no por el predicador, no. El predicador falla mañana o en una hora, Dios no falla. Bendito sea Dios. Entonces, hermano, la demanda por parte del Señor a través de su palabra es que tenemos que ser ejemplo en amor, en pureza, en fe, para los de adentro. Le digo en amor porque el apóstol Pablo escribe la preeminencia del amor en 1 Corintios 13. Al final dice, prevalece la fe, la esperanza y el amor. Y el amor de estos es la piedad. ¿Puedo ser piadoso teniendo amor? Sí, hermano. ¿Cómo ser piedoso, verdad? Sin amor. Alguna vez lo mencioné. El tema del amor es un tema permanente en la casa de Dios. ¿Por qué, hermanos? Una iglesia sin amor. Nuestro Dios es amor. Entonces la iglesia debe de vivir en ese amor. Señor, levanté la voz, perdóname, pero tú sabes que te amo. Señor, reprobé un examen, perdóname, tú sabes que te amo, ayúdame. Señor, no le prediqué a una persona de tu amor, pero te amo, Dios, ayúdame a externar tu amor. Me
me distraje. Ayúdame. Y cuando la iglesia, en su actuar y en sus comportamientos, se mueve en el amor de Dios, todo lo que haga la iglesia es aprobado por Dios. Todo, hermano. Si algo nos demanda a Dios en que seamos perfectos y que seamos ejemplo, es en el amor, hermano. Es en el amor. En esa, ¿verdad? En ese pasaje de las Sagradas Escrituras, ¿qué dice, hermano? Si yo vendo mis bienes, doy mi cuerpo para ser quemado vivo y no tengo amor, o sea que todo lo que haga sin amor no tiene sentido, hermano. Por eso el salmista dice, ¿verdad? Vanidad de vanidades, todo eso, vanidad. ¿Por qué, hermano? Porque ya no tenía amor de Dios. Tenía todos los placeres del mundo. Habla un rey, habla un rico, habla un sabio, habla aquel que tenía la autoridad sobre todo un pueblo, una nación. Pero dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así se conduce la vida, hermano, cuando se pierde el amor de Dios. Pero cuando se tiene el amor de Dios, todo lo que hagamos tiene o bien vale la pena. Todo el esfuerzo que usted haga, ayude por él. ¿Tuvo el efecto esperado, sí o no? Pero valió la pena, porque Dios sabe que lo hice con amor. Aleluya. Quizás no le llevé el caso a mi esposa como debía hacerlo, quizás no la atendí como debía haberlo hecho, porque soy un caballero, soy un hijo de Dios. Pero valió la pena porque quisiste hacerlo todo con amor. Quizás no tuve un regalo para mi sobrino que cumple años hoy. Que Dios bendiga a mi sobrino porque cumple un año hoy, ¿verdad? Pero lo amo y lloro por él. Dios sabe mi amor. Tengo la esperanza de que algún día el amor de que Dios influye en mí, influye en él y en ellos. ¿Por qué? Porque lo hago con amor y vale la pena. Dios hará la obra. Bendito sea Dios para siempre. Puede ser una ayuda. Cristo será nuestro amigo, hermanos, si hacemos las cosas en ese amor y si amamos a Dios. Dice San Juan, el Evangelio según San Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y Apocalipsis 3:20 dice, ¿verdad? He aquí toco a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, se abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él